Bueno, pasamos a otro tema, cosas que tienen que ver con la salud y con hábitos que tenemos muy incorporados, sobre todo cuando queremos cuidarnos en general y sobre todo el corazón. Nos está visitando el doctor Gustavo Fares. ¿Cómo le va? Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, hablamos fuera de cámara de que en esto de cuidarnos hay hábitos que tenemos muy incorporados y que por ahí, más allá de que se vienen tomando algunas medidas por parte del Estado, siempre son pocos. Y hablamos, por ejemplo, del tema de la sal en las comidas. Exactamente. Bueno, casualmente vengo de uno de los últimos congresos. El factor de riesgo que más mata gente en el mundo es la hipertensión arterial. Bien, y seguido por el tabaquismo. Es decir, que la hipertensión arterial genera no solamente muerte, sino incapacidad en la gente con los accidentes cerebrovasculares, favorece la demencia, deterioro de la función cognitiva. Y por lo cual es una epidemia y lo cual los gobiernos están tratando de resolverlo. Lo que hemos estado observando es que por más que le saquemos el salero a la gente, que le digamos que no usa la sal, que se han tomado, ¿no? y que no, exactamente, ni salieron en los restaurantes, todo eso, el 80% del ingreso de sal ingresa por los alimentos ya elaborados, fundamentalmente el pan. Entonces, una familia cocina, la madre cocina y no le pone sal al cocinar ni en la mesa, y sin embargo está consumiendo más sal con los alimentos procesados. Exactamente, recomendado. Entonces, lo que se está tratando de hacer ahora, dentro de la sociedad científica, la Fundación Cardio que yo pertenezco, es tratar de que de las entes gubernamentales empiecen a insistir a la industria alimenticia que bajen la utilización de sal, de sodio en sus alimentos procesados. Por ejemplo, sería algo así como, digamos, porque digamos que las leyes más o menos están, empezar a controlar que efectivamente se cumplan. Claro, en cuanto a la sal, por ahí yo había traído unas imágenes, es decir, el consumo de sal, por ejemplo, en la era paleolítica era 660 miligramos y ahora estamos por encima de 12 gramos, es decir, diario, cuando lo recomendado es hasta recién nada más que 5 por día. Y estamos en 12 y es 5 el recomendable. El recomendable, menos de 5. Los alimentos naturales, frutas, verduras, etcétera, ya tienen el sodio necesario para vivir, o sea, no es necesario que nosotros... Esa era mi pregunta, o sea, ¿podemos vivir sin sal? Sin sal, no podemos vivir sin sodio, pero con los alimentos naturales que nosotros tenemos incorporamos la cantidad suficiente. No hace falta, es decir, si aquella persona no incorpora ningún gramo de sal en su vida ni en los alimentos elaborados, procesados con la fruta, con la verdura y con la carne, incorpora el sodio necesario para vivir. ¿Está bien? Sí. Y lo que se está haciendo, hay un proyecto, estuvimos hablando nosotros a través de la Intendencia de acá de la ciudad de San Luis, de que los panaderos... Ahí me parece que estamos viendo justamente Bueno, ahí estamos viendo el live del consumo de sodio en la era paleolítica y en la época actual. Sí. Es decir, en aquella época había que caminar promedio 15-20 kilómetros para conseguir comida y los alimentos no se podía conservar. Se cazaba, se comía y nada más. Se comía frutas, verduras, hierbas y la carne que se comía en el momento y después era desechado. Claro. A partir, por ejemplo, hace 5.000 años atrás los egipcios empezaron ya a conservar la comida, la carne. ¿Y en qué la conservaban? En sal. Claro. Entonces... Incluso se sigue haciendo hoy por hoy, algunos productos se siguen haciendo en sal. Exactamente. Entonces, ya estudios tomográficos en momias ya se veía que tenían enfermedad coronaria los egipcios en esa época. Incluso hay una niñera de una famosa reina de egipcio que murió a los 40 y tantos años según los estudios y ya tenía enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque la realeza comía carne, productos conservados en sal y eso favorece la enfermedad coronaria. Bien. Para dejar la sal, una de las primeras cosas que se dicen, lo que pasa es que no tiene gusto la comida si no le ponemos sal. Claro, ese planteo que se está haciendo, es decir, esto ya se ha hecho. Si nosotros hacemos simplemente bajamos la sal en el pan, lentamente, con la comunidad no se dé cuenta, salvamos 6.000 vidas al año y 60.000 eventos no deseados por accidentes cerebrovasculares, etcétera, o angina inestable. Es decir, 6.000 muertes o 60.000
eventos duros durante el año. Salvamos nada más que bajando la sal, nada más que en el pan. Y quitándola del todo, bajando el consumo de sal. Hay una dosis recomendada, eso ya se ha hecho en distintos lugares del mundo, se hace lentamente, la persona no se percata de ese descenso de sal y el consumo desciende, porque esto es para que veas los niveles que estamos hablando del colesterol, donde era el colesterol en el cazador, en la antigüedad, 140 colesterol total. Claro. Y nosotros acá los médicos estamos recomendando 180 a 200 el total actualmente, como normal, y eso no es así. Simplemente que estamos de a poquito queriendo volver a ese valor que es el real. Y la prevención empieza desde que uno nace. Ahí está lo que yo le decía, lo de la momia. Eso está estudiado y ya está evaluado. La prevención cardiovascular empieza desde que uno está en la panza de nuestras madres, es decir, ahí nuestra madre tiene que bajar el estrés, el consumo de sal, y cuando nacemos también. Eso los pediatras ahora lo están las comidas del bebé, las primeras comidas. Exactamente, ya le están bajando el consumo de la sal a las madres que están amamantando. Eso es un buen trabajo de los pediatras que están en colaboración con Doctor, nosotros. Todas estas conclusiones a las que se arriban y que son muy serias y sobre todo cuando usted dice se podrían ahorrar o se podrían evitar 6.000 muertes anuales si se baja el consumo de sal en los alimentos y en el pan, únicamente en la Argentina. ¿Se han presentado, digamos, a manera de proyecto? Sí, hay un plan de la Nación, es Menos Sal Más Vida, en la cual nosotros estamos participando intentando participar con la municipalidad. Se hizo una reunión con los panaderos, el presidente de la Asociación de Panaderos, una persona muy receptiva, y como no hay una ley que obligue a que los panaderos utilicen menos sal, estamos nosotros queriendo estimular a la gente con un logo de la Sociedad de Cardiología y de los nutricionistas que digan, mire, si consume en tal panadería este pan, usted va a consumir menos sodio. Por lo menos informativo, no obligatorio, hasta que después se pueda llegar a lograr hacer algo así. Sí, una campaña como para que nos enteremos de todas Exactamente, estas cosas. para que cuando uno cree que está haciendo las cosas bien, pero va y compra el pan a la panadería de su barrio y resulta que está consumiendo más sal de lo Supongamos que uno use, no sé, se me ocurre, una cucharada de sal para cocinar. ¿El bajarla a la mitad ya genera cambios? Sí, genera mucho cambio. Fíjate vos que un descenso, es decir, no hay mayor impacto, es decir, podemos tener 500.000 cardiólogos excelentes con la mejor medicación. El mejor impacto es bajar el consumo de sal en la población. Y eso es casi gratis, porque es una campaña informativa y de concientización. Es decir, bajando nada más que 10 milímetros de mercurio la tensión arterial, es decir, bajar de 140 a 130, prolonga la vida y disminuye la probabilidad. Por ejemplo, si hacemos niveles poblacionales, baja mucho la mortalidad. Es decir, si uno lo mide como yo tengo 13,8 y lo bajé a 12,5, 7, que me va a pasar nada. Sí, pero poblacionalmente, si uno ve en grandes poblaciones, evitamos muchísimas muertes. Seguro que sí. Y incapacidades. Qué buen tema para seguir con este de la hipertensión. Lo vamos a invitar de nuevo a seguir con hipertensión, pero cambiemos un poquito de tema un momento, porque vamos a hablar sobre las disfunciones sexuales, digamos, y los problemas cardíacos. Ayer fue una de las noticias el hecho de que en Santa Fe los hospitales públicos empiezan a repartir gratis Viagra. Y uno ve, claro, va a ser una fiesta. Exactamente. Digamos que esto está relacionado, ¿no? Hay un punto, ahora en Múnich, en el Congreso Europeo, se presentó la guía de prevención y se incorporó la disfunción sexual. Es decir, la disfunción sexual eréctil, principalmente en el varón, pero después podemos llegar a hablar en la mujer. En el varón, cuando tiene disfunción sexual, es un marcador que le puede ocurrir un evento cardiovascular. Es para prestarle atención. Es decir, más allá del problema, esa incapacidad, que es un problema bastante importante, es como un marcador, porque puede ser que esa persona, ese varón, tenga disfunción eréctil por disfunción endotelial de sus arterias, que está hablando que en 2 o 3 años va a tener enfermedad coronaria y dolor de pecho y en 5 años un infarto, una altísima probabilidad. La disfunción eréctil entre los 40 y 70 años, el 40-50% de la población de varones tiene algún grado de disfunción. Sí. Es decir, que es un problema común que muchas veces los varones, ni siquiera con los médicos varones, los pacientes se nos animan a contarnos, y los médicos
no estamos acostumbrados a preguntar sobre ese tema. Claro. Lo pasamos, lo obviamos porque pertenece a la intimidad. Y en realidad, si uno pregunta... Y por la intimidad no se cuenta, justamente. Exactamente. Las mujeres de mayores de 60 se animan mucho y cuando van con la pareja preguntan y se animan, pero en general el varón es más tímido para eso. Bueno, es decir, la disfunción sexual es un marcador de que esa persona puede tener una enfermedad coronaria arterial y debiera ser hacer una consulta al cardiólogo. ¿Y lo complicamos con el tema del Viagra en este caso? ¿No le contamos al médico? El Viagra es lo que decimos, no. Mira, yo creo desmitificar un poco el sildenafil, es una droga noble. El sildenafil es una droga, como todas las drogas pueden tener algún peligro. Nosotros lo estamos usando en unos pacientes con hipertensión pulmonar, con insuficiencia cardíaca, o sea, son pacientes graves y le estamos dando 3 comprimidos por día. O sea, se está usando para otra cosa. Para otra cosa, incluso en niños también se está usando para un montón de cosas. Pero si uno lo usa bien y a conciencia, no provoca daño. ¿Cuál es el problema? Estamos hablando que un varón tiene disfunción sexual y eso es un marcador que ya puede tener un problema coronario. Lo utiliza con una persona y hace un esfuerzo intenso y eso desencadena el evento coronario y ahí aparece en los diarios esa persona. Es decir, persona de 50 años con una chica de 20 en tal lado, ¿no es cierto? Por el que tomó el sildenafil. En realidad no es ni el sildenafil, sino que este paciente tenía una disfunción sexual como marcador de una enfermedad coronaria previa y el esfuerzo intenso desencadenó el evento. ¿Está bien? Entonces aquel varón, o las mujeres si están escuchando que su pareja tiene algún grado de disfunción, sería conveniente de que se hiciera una revisación para ver con test de esfuerzo, etcétera, hay distintas pruebas que hacemos, no hay una enfermedad coronaria oculta. Entiendo. Bien, doctor, interesantísimo tema, de verdad. Muy bueno seguir hablando. Bueno, cómo no, cuando guste. Incluso me gustaría, si se repite, hablar de un montón de cosas que por ahí más comunes, hablar del chocolate, el café, cosas que por ahí antes los médicos prohibíamos y por ahí no están así. No son tan malos. Bueno, ya quería mostrarte nada más esa imagen por ahí que ya... Sí, a ver si pueden poncharme esa imagen que estamos viendo. Ese es para que veas lo que podemos hacer. Hace unos 40 años atrás, en el 72, Finlandia era el país en la gente se moría más en el mundo de enfermedad cardiovascular, Finlandia. Ajá. Y dentro de eso, en Karelia, que era una provincia dentro de Finlandia, un estado, se morían muchísimo. Entonces hice un estudio a ver por qué se muere tanta gente. Por el consumo de sal y la manteca en el pan y para cocinar. Se hizo una campaña de difusión, no manteca ni en el pan ni para cocinar, aceite vegetal, bajar la sal y el descenso. Fíjense cómo fue el descenso. Gratis. Qué bárbaro. Nada más con información. Con información y campaña. Doctor, está convocado nuevamente. ¿Cómo no? Le agradezco mucho la invitación. Gracias por haber venido, ¿sí? Gracias.